Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos de paso en el inicio del séptimo mes del año. Hoy vamos a abordar el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, los ajustes tarifarios y la potencia disponible en una temporada de lluvia que puede ser positiva en parte para la estatal eléctrica. Nuestros invitados de hoy, Miguel Aguilar, presidente de los trabajadores de la NE. Bienvenido, buenas noches, gracias por estar con nosotros, Miguel. Licenciado Chendo, gracias por invitarme acá al banquillo. Igual también un saludo al licenciado Peña allá en San Pedro Sula para poder debatir ese tema energético que es bien sensible para el pueblo hondureño. Licenciado Guillermo Peña Pantin, politólogo y economista hondureño. Bienvenido, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosendo, y saludo a Miguel. Un gusto estar con ustedes. Bueno, y me quedo con usted de entrada para tener el balance financiero de lo que está ahora mismo representando para el presupuesto del país la estatal eléctrica. Debemos decir que desde hoy debió ser efectivo un incremento de 15.23 en la tarifa. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ha informado en las últimas horas que este aumento se absorbe, que el Estado asume la responsabilidad como tal. ¿Qué riesgos tomamos? Nuevamente, muchas gracias. Gracias, Rosendo. El primero creo que hay que decir muy claro, si se está absorbiendo quiere decir que son más recursos de la estatal energética que no van hacia inversión, sino que van hacia cubrir ese hueco más grande que se tiene que del aumento del costo de energía, que aunque la población no lo vaya a ver, pues queda claro que es un tema político, porque no lo van a cubrir ellos, pero eso al final del día sale de las arcas, de la parte de los costos que tiene que asumir la ENE y no lo recupera, que sigue siendo un proceso de atraso para la reinversión y para la mejora del sistema eléctrico. Sí. ¿Qué riesgos toma la estatal eléctrica al seguir con este proceso de subsidiar? Porque no es el primero que pasa como tal. Ya son varios los incrementos que el Estado asume la responsabilidad. Claro, o sea, todo subsidio es de punto de vista económico, es no mandar o no permitir que las señales correctas de los costos pasen hacia el consumidor y se tome la decisión en el lado de la demanda, sino que lo siguen escondiendo, y al esconderlo, pues no se toman medidas del lado de demanda y al mismo tiempo le sigue creando un problema financiero o aumentando el problema financiero al ENE. Yo no sé si hay números recientes que podamos confiar, porque yo creo que ha sido un alto retroceso en la institucionalidad del sistema eléctrico al haber echado para atrás la reforma que venía sucediendo en los años anteriores, y que ya 2 años y medio adentro desde que ocurrió ese retroceso, pues la ENE y la Secretaría de Energía, la Política Estatal de Energía son lo mismo. No hay un espacio donde la institucionalidad puede fortalecerse y donde todas las partes involucradas en el proceso se sientan, porque creo que los pasos más grandes que hay o que se habían dado era que la demanda del lado del consumo pudiera estar sentado observando y monitoreando y recomendando mejoras para la parte del despacho y buscar hacerlo lo más económicamente eficiente. Y a la hora, ahora que ya no hay representación del sector privado del lado de la demanda, aquí no hablando de los generadores, del lado de la demanda puntualmente, eso crea un gran vacío institucional que debilita la confianza en el proceso de una recuperación de una estatal, de una ENE. Sí, se puede observar esta acción del Estado como una inversión social, como se tipifica en ciertos renglones del presupuesto de la República cuando el Estado entra en auxilio del abonado, licenciado Peña Pantin. Yo creo que quien quiera verlo políticamente es un apoyo social, pero en realidad lo que es un detrimento a las finanzas del Estado y un atraso mayor a la recuperación del ENE. Miguel. Licenciado Chendo,
licenciado Peña, para nosotros como trabajadores, como sindicatos, estamos frente a un problema estructural energético en Honduras, que venimos de un proceso anterior que tuvo que verse entrado bajo lo estimado en el país, bajo el plan indicativo, un proceso de licitación donde el 2021 teníamos que tener listo 450 megavatios. Desde ahí prácticamente esa pirámide viene en decadencia a pegar a la ola de calor, a la gran demanda del trimestre pasado, donde prácticamente se inyecta potencia diésel, potencia cara, un paso altamente carísimo para el país, carísimo para la población, y el reflejo de eso, de la sumatoria que se ha traído, nos deja entonces que la Comisión Reguladora hace un ajuste a la tarifa del 15.23%. Pero cuando usted hace el estudio de lo que emana la Comisión Reguladora en la página web, establece que en la sumatoria de esa potencia que entró en ese trimestre, el ajuste llegaría a 25.94. Casi un 26%. Pero sin embargo, lo que aplican, que el ENE pueda ejecutarlo, es un 15.23, que lo absorbe el Estado y que la tarifa se congela y que el gobierno absorberá ese ajuste para no aplicarlo al consumidor. Y dice también el documento que hay 60 millones de dólares que serán redistribuidos en los próximos trimestres. Eso significa entonces que para nosotros, desde el ángulo financiero, la institución de ese ajuste que lo absorbe el gobierno para no aplicarlo al consumidor, de ese ajuste nosotros como institución absorbemos la pérdida, porque usted lo que generó lo compró, lo consumió, lo facturó, pero no lo cobró. Y la otra es la pérdida por el hurto de energía. Sumado a ese espacio de tiempo de no aplicar el otro valor que va sumado al 15.23, que es casi un 10%. Potencia, ¿dónde está ese otro 10% entonces en este escenario está congelado? Está congelado y el ENE dice en el documento que la resolución de la CRE que será redistribuido en el próximo trimestre. Entonces significa que esa potencia que va para adelante a cobrarse, yo ENE ya la debo, ya la compré. Entonces ese también es un costo financiero para la institución y creemos nosotros que una de las estrategias es ganar tiempo para poder bajar la demanda, que la lluvia entre más potencia renovable, potencia verde al sistema y que eso pueda menguar cualquier ajuste que haga la Comisión Reguladora en el próximo trimestre y equiparar en cierta medida para no pegarlo en este momento al 15.23. Nosotros también creemos que fue un paso demasiado caro el paso diésel y el documento establece que del trimestre que se consumieron arriba de 3.000 gigavatios, 1.700 megavatios fue de líquido negro. Entonces ningún país del mundo va a caminar estructuralmente en la búsqueda de 1 kilowatt a favor de la población a más bajo costo en estas condiciones. Por eso nuestra propuesta y nuestra insistencia, nuestra persistencia como organización es que Honduras debe llegar a un proceso de licitación grande en medio de lo que se tenga que ver a cortísimo plazo para el 2025, que usted ocupe en San Pedro Sula, licenciado Peña, 350 megavatios para que San Pedro Sula, la costa norte, la costa atlántica, occidente, no siga azotado de una forma descarada en materia energética. Sin embargo, Miguel, y licenciado Peña Pantín, hay una energía que se está sirviendo y si bien el ingreso de potencia de energía limpia puede generarle un balance favorable a la NE, hay costos fijos. Bueno, y siguen los costos fijos, aún no se puede quitar. Bueno, el plan de contingencia era para contener, para contener un poco toda esa ola de calor, toda esa demanda que creemos nosotros pudo haber pasado los 2.000 megavatios. Lo que pasa es que falta que ver la oficialidad del dato porque existió racionamientos excesivos. Y la zona norte, por ejemplo, abril y mayo, prácticamente en el cálculo nuestro puede ser más, puede ser menos, pero de los 30 días usted no tuvo energía 10 días. ¿Se imagina qué grosero fue eso para la población? Por eso que la población de la costa norte está muy molesta con el trato que se le ha dado a la capital industrial, a la zona norte, que es la zona altamente productiva, porque se necesita, aparte de lo de transmisión, aparte de las subestaciones, aparte de la capacidad de transformadores, se ocupa esa potencia firme que vaya a la zona norte para menguar
la dificultad no es que se van a desaparecer los racionamientos, no es que van a desaparecer las fallas, porque el sistema está expuesto a fallas, o es un sistema energético. Aquí estamos hablando de energía, pero me parece a mí que la estrategia debe de reestructurarse en un marco de visión de país, en un marco estructural de Estado, para poder hacer la compra o inversión de lo que usted ocupe el 2025 y de lo que usted proyecte bajo el plan indicativo en los años futuros, para no estar en la llamarada de Tusa, en el sentido de meter potencia, dicen, a lo loco en el país y que tengamos estos resultados, porque hay un momento que esta espiral puede desgranarse y puede afectar la población, y nosotros estamos a favor de que existan esas políticas sociales de mantener el subsidio. Eso es válido, sí, y es importante, pero habría que ver hasta dónde es sostenible. Y de acuerdo a los números que ha venido manejando históricamente la ENE, ¿hasta cuánto tiempo se podrá sostener esta compensación social, Guillermo? Si revisamos incluso si la Secretaría de Finanzas extrae estos recursos del presupuesto de la ENE y los entera para el pago, que hay un compromiso con el generador privado, o esto es parte de ese engrosamiento que a diario está recibiendo la ENE de deuda sobre deuda. Pues, o sea, acordemos que en términos bien redondos, la deuda, el déficit anual financiero de la ENE significa casi el 50% del déficit del gobierno. Y sigue estando ahí, si no es que ha subido. Yo quisiera saber si hay números de confianza en el que podemos saber cuál es el porcentaje de pérdidas actuales hoy comparado a hace 2, 5 y 10 años, por lo menos. Porque en lo que hemos visto, pues del lado de la demanda, siempre estamos proyectando 3 a 5 años, cuánta energía voy a necesitar en la empresa, en la fábrica, en el edificio donde sea el consumo, para poder planificar con tiempo a ver cómo voy a poder asumir eso. Al día de hoy, con esos subsidios, todavía seguimos en el llevar el tema trimestre a trimestre y tratar de, con suerte, pasar de día a día el tema de los cortes y de la falta de entrega a la demanda a nivel nacional en todo el tamaño del consumidor. Ese subsidio que va a absorber el gobierno en el término del año, aproximadamente son 3.000 millones. De los 40.000 millones que se facturan anuales. 3.000 millones solo el 15-23. Habría que ver lo anterior y lo posterior. Ese es el tema de la compensación social del subsidio. De lo que absorbe el gobierno. Y la ENE no puede absorberlo, aunque absorbe la pérdida y absorbe el tiempo de que esa potencia se compró para que llegue la otra variable que fue al trimestre futuro. La institución no tiene la capacidad para absorber subsidios, es el gobierno, en un presupuesto aparte. Y los subsidios el gobierno debe traspasarlos, como lo está haciendo, a la institución para hacerle frente a los generadores, y hoy en día hacerle frente también a lo que se proyecta en tecnología de inversión para el 2025, que están a 7 meses. Esta administración también tiene la soga al cuello. Y vea, los sanpedranos estamos muy molestos de cómo nos han tratado en este proceso trimestral pasado, porque fuera arriba de 200 megavatios racionados descaradamente. Bueno, aquí el tema es que el invierno que ahora mismo tenemos, Guillermo, puede ser una salvación, pero si no tenemos el ingreso de esa potencia, buenas líneas de transmisión, vamos a seguir utilizando en algunos sectores del país la generación térmica. Y la gran interrogante es, ¿y cuánto tiempo es sostenible este proceso? Es que no ha sido sostenible desde hace mucho tiempo, Rosendo. Aquí, y solo para agregar a lo que comentaba un poquito Miguel antes, sí lo absorbe el gobierno, dice, pero ¿de dónde saca los recursos del gobierno? Emite deuda, imprime dinero y lo pagan los contribuyentes. Entonces, al final del día, por un lado, no tenemos la energía que como consumidor necesitamos, y por el otro lado nos toca pagar esa deuda. Entonces, igual el gobierno no produce, nunca. Y peor en el caso del ENE. Entonces, si nos enfocamos en eso, y creo que es una parte muy importante de la conversación,
La ENE no produce, la ENE le quita recursos al Estado hoy, y encima de eso el Estado tiene que buscar de dónde saca esos recursos y los saca de los impuestos. Entonces en algún momento lo que se va creando es una mayor presión de aumento de impuestos, que yo creo que esa es la razón, parte de esa ley de injusticia tributaria, es buscar cómo recuperar ingresos, cómo extraerle más a la población productiva porque ellos no lo tienen. Ahora, sostenible de nuevo no lo es. Pero quiero solamente aquí también, Rosendo, remarcar, cuando estábamos en el ODS, en el 2020 y 2021, el sistema se asustó cuando la demanda llegó a los 1840, 1830 en el pico de la demanda. Hoy estamos fácilmente arriba de los 2000 y eso no se puede ver en los números porque se esconde, porque se corta por déficit. Pero en realidad yo me atrevería, sin ser un experto en el lado de los números de la demanda hoy, porque ya los números no sé si los podemos confiar, estamos bien unos 400 a 450 megas abajo de lo que debería de tener en demanda pico, incluyendo ese 10% de reserva que debería de estar disponible siempre para prevenir los apagones. Y estamos así de lejos, y cuando lo pegamos a la planificación que había, de la que hablaba Miguel, de una contratación que debería ya haber ocurrido, y debería haber ocurrido bajo una licitación abierta, pública, transparente y competitiva, internacional. No debe de ser reactivando contratos de última hora, no debe de ser asignándolo por emergencia, no debe de ser por consejo de ministros, no debe de ser en el Congreso, sino bajo licitaciones públicas, internacionales, transparentes y de confianza. Si no logramos eso, que no se ha hecho, vamos a seguir en el déficit. Entonces no es que cuando es que deja de ser sostenible, es que hace rato no lo es. Sí. A mí me parece que cuando nosotros hablamos como organización de un problema estructural, también tiene que ver los contratos, porque hay unos que están muy altos. A mí me parece que el Congreso debe intervenir en la aprobación de las adendas que se han acordado entre la ENE y el privado. Eso es fundamental. En medio de la pelea que se tiene con Brazabola, que pueden dejarlo a un lado, pero es fundamental llegar a ese acuerdo con los que ya acordaron una ampliación o una renegociación para que eso se refleje en el despacho. Segundo, todas aquellas contratas que están en el mercado de oportunidad hay que pasarlos al mercado de contratos. Porque cuando usted tiene el mercado de oportunidad abierto, entonces cada quien va al mercado de oportunidad porque vende mejor su energía en el momento indicado que mejor le convenga. Y en ese mercado de oportunidad, Miguel, que le genera oferta-demanda, ¿el servidor estará de acuerdo en pasar a ser un ente que entrega ya de forma permanente energía a la ENE con el historial que tiene la estatal eléctrica que no paga tiempo? Bueno, la verdad que esa es una buena pregunta, pero acá cuando hablamos de que se debe reformar y reestructurar el esquema energético, debe llevar todas esas aristas, incluido la aprobación del Congreso de Contratos, el acomodamiento de los contratos que están en el mercado de oportunidad a contratos entre Estados, porque es que ve, aquí hay que darse de paja. La población necesita que se le diga que la tarifa va a estabilizarse o va a bajar. Y el gobierno también necesita oxígeno, la institución también necesita caminar hacia adelante hacia un desafío enorme de rescate. Pero hay una negativa en llegar a acuerdos con los actuales generadores. Y deben de llegar a un acuerdo, deben de llegar a una mesa amplia, franca, que gane el privado, que gane el país, pero se ocupa redimensionar, igual como lo hacen otros países hermanos, porque no vamos a seguir contando la misma historia, excepto para el 2025 que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Pero futuramente, licenciado Peña, deben de licitar arriba de 1.500 megavatios o hacer un proceso de licitación enorme donde entre un bloque grande de potencia verde o potencia renovable, Llanitos y Catuy el Tablón. Y mínimamente este gobierno debe dejar asignados o adjudicados los proyectos grandes para que el país camine de otro ángulo. Mira el ejemplo de Patuca hoy. Hoy está operado por la ENE, por nuestra gente. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos tenemos la participación del licenciado Guillermo Peña Pantin y estas decisiones que pasan por el Congreso Nacional, las adendas a los contratos de la ENE, cómo se debe manejar, qué recomiendan los expertos, ya se lo contamos.
Seguimos al banquillo, nuestros invitados de hoy, Miguel Aguilar y Guillermo Peña Pantin. Tema, situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Las adendas a los contratos de generación de energía que los negoció el Ejecutivo y se han enviado al Congreso Nacional. En realidad, ¿qué beneficios se pueden obtener de los mismos? Y ustedes que conocen, Guillermo, ¿qué recomiendan para que esto no se vea desde un ángulo político? Porque ese es un enorme problema que hay aquí en el país, y más aún cuando ya nos acercamos a procesos electorales, que queremos resolver con opiniones de gente que no conoce crisis de décadas. Guillermo. Bueno, creo que lo primero aquí es regresar a una mentalidad de poner las reglas claras para todos, todos bajo la misma plataforma, todos bajo las mismas reglas, todos con la misma transparencia y confianza de que se les va a respetar tanto los contratos como la entrega del suministro. Ahora, de estos contratos sí se han revisado algunos, igualmente vemos el enojo de la administración porque los que no han llegado a acuerdo han metido al CIADI para procesos de arbitraje que van a hacer demandas al Estado sin ninguna duda, y vemos ahí que eso sí ha creado suficiente ruido que el gobierno ha decidido renunciar al CIADI, que eso no hace nada más que levantar el riesgo político del país en toda la economía, en todo el área de estabilidad de contratos y del Estado de Derecho, porque es una debilidad. Sabemos que en Honduras las cortes son débiles, sabemos que aquí hay grupos que pueden comprar la corte o comprar jueces en diferentes niveles, y eso pues o pueden ser manipulados políticamente. Entonces ahí no hay un respeto real al Estado de Derecho, y eso no solamente en el espacio energético, sino que en todo espacio del sistema jurídico nacional. Y para poder aclarar las cosas y poner las reglas claras, sí es muy importante que sean acuerdos mutuos, porque los contratos fueron aprobados por Congreso, bien o mal. Hay que seguir el proceso democrático del país para poder aclarar la ruta de esos contratos. Ahora, si eso va a traer beneficio, pues está por verse, porque yo creo que hay un efecto invisible. Y aquí en la parte de la economía, mucha gente dice que la economía es un área de números, pero muchas veces yo lo considero que más bien es un área de ver lo que no se mira. En el caso del sector energético, lo que no se mira es que obligar otra vez, porque no es la primera vez que pasa en el país, a renegociaciones de contratos obligatorias con amenazas y con peleas políticas. Eso lo que hace es que otros duden, otros buenos actores que creen en inversión de largo plazo, en atraer capital fresco hacia el rubro, no se animen porque no sienten que hay una confianza respetable para sus contratos, en lo que puedan ganar. Y si esa confianza no existe, pues son menos los buenos actores que van a venir en un proceso de licitación internacional. Y como decía Miguel, si son 1.500, son muchos actores. Aquí no es que se le va a entregar a uno o a dos. Cuando vemos los procesos de Guatemala, de El Salvador, de Panamá, son muchos los ganadores de cada proceso de licitación y lo hacen competitivo, muchas diferentes tecnologías, y porque lo que importa no solamente es el precio, sino también que sea confiable la entrega y también que sea seguro la forma como se establecen esos proyectos generadores de acuerdo a la red, a que pueda alimentarle y darle seguridad al usuario que va a recibir el producto que está contratando. Licenciado Chendo, gusto estar también con el licenciado Peña. Nosotros consideramos que estamos frente a una montaña energética, y para eso se ocupa repensar la estrategia que se está llevando a cabo. Y el Congreso es fundamental, donde debe agilizar la aprobación de los acuerdos entre las partes, porque es fundamental llegar a acuerdos de respeto mutuo, que gane el privado, reitero, pero que ganemos la población, que gane el Estado. Igual también el empuje de la licitación con inyección de ese bloque de energía renovable. Pero bajo esa montaña energética es importante que la administración del ENE abra su mente en el marco de la necesidad histórica del país. ¿Y cómo debe ser esa discusión? Porque aquí usted daba un elemento clave anteriormente, es la revisión de cada una de las adendas y no el pacto
paquete porque van proyectos que han sido objeto de señalamiento y cuestionamiento. Entonces, más allá del acuerdo que se ha logrado en un principio entre la ANE, la Secretaría de Energía y los inversionistas, ¿cómo deben plantearse la discusión y que se entienda y que no hay papeles bajo la mesa? Bueno, desde el ángulo de los trabajadores, partiendo que este es un tema de país, es un tema sensible, es un tema de intereses, doble vía, nos parece que todo aquel arreglo que haya tenido el ENE con un generador es válido y que el Congreso debe aprobarlo. Y la manzana de la discordia es el contrato que habilitaron en Villanueva de Brazaola. Y si esa es la manzana de la discordia, entonces hay que hacerle un lado a esa generación diésel, que por cierto sale cara, y entrar a la aprobación de todo diverso contrato, incluido con los que no han entrado, y que eso sea una muestra de voluntad entre las partes de poder llegar a un cambio de modelo de despacho de generación, a un cambio de inversión, como lo decía el licenciado Peña, de invitar a otros que puedan invertir en los grandes proyectos estatales o a los que está de inversión a la vuelta de la esquina, que es el 2025, porque alguien tiene que poner la plata, o la pone el Estado o la pone el privado, pero la potencia firme la necesitamos. Y en el caso de la zona norte, se debe de habilitar rápidamente la línea que va de San Buenaventura a San Pedro Sula Sur para que nos permita transportar esa potencia hacia la zona norte y ver entonces la opción de inversión que está haciendo el ENE en San Pedro con la subestación del plantel del centro, con ampliación de circuitos de distribución y menguar el racionamiento excesivo que se ha tenido en este 2024 y que ha dejado la economía en la zona norte altamente golpeada y a la población resentida del muy maltrato que le han dado. Inclusive, si no ha tenido 10 días de energía en un mes, entonces ¿por qué le va a salir el recibo más alto de lo que anteriormente Que salía? este es otro escenario grosero, por cierto, y ya lo vamos a abordar, que hemos escuchado en los últimos días quejas de los abonados, cómo se disparó el consumo. Incluso el propio Estado lo ha reconocido y ahí están nombrando unas comisiones para que revisen esos costos. No sé si va a tener pero es fundamental que a la población que esté en el justo derecho al reclamo, porque yo le voy a decir algo, licenciado Chento, licenciado Peña, al que está hurtando energía eléctrica y está reclamando que le salió alto consumo, si está hurtando energía, ¿cómo le van a resolver? Se le tiene que resolver a aquella gente que realmente se justifique lo que está demandando en el campo y en el sistema y devolverle la plata. Porque realmente hay mucha población que está en el justo derecho y en la razón del reclamo que está haciendo. Habían formado una comisión interinstitucional, tiene un tiempo perentorio y ojalá entonces que eso no sea demagogia, sino que sea real el devolverle la plata al consumidor que amerita devolverla, bajo también la estrategia de resolver la problemática que se tiene de los promedios en la instalación de los medidores, porque se ocupa arriba de 500.000 de medidores en una instalación masiva donde el sindicato viene proponiendo, licenciado Peña, la integración del programa de pérdidas, de la unidad técnica y del ENE, independientemente que el programa de pérdidas tenga su propio presupuesto y le paguemos al mes casi 56 millones de lempiras mensuales. Entonces a diciembre se tiene que reflejar que haya existido una reducción de la pérdida, se tiene que reflejar que el plan de instalación masiva de medidores bajo el presupuesto histórico que se ha asignado, bajo las inversiones proyectadas, son reales y que el ENE va bajo ese camino de rescate, si es posible. Y el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas en esta área, ¿qué papel ha jugado? Porque este fue un proyecto que se insertó dentro del sistema de la estatal eléctrica como solución a muchos problemas y parece que esas soluciones siguen esperando, Guillermo. Sí, yo lo que vi ahí creo que Miguel puede tener mejor visibilidad que yo de cómo ha funcionado adentro en la parte de si esas personas contratadas han apoyado a la parte de la reducción, porque yo lo que he visto por un lado es un montón de alquileres de vehículos y compra en ferreterías y qué sé yo cuántas cosas más, pero no hemos visto al día de hoy un reporte fidedigno que diga que las pérdidas han bajado significativamente o por lo menos cerca de la esperanza mínima de ese programa. Yo quisiera ver un reporte y si estoy equivocado en que hay aumento de pérdidas y no una disminución,
Pues yo me disculpo públicamente, pero yo al día de hoy creo que no ha habido una una reducción significativa de las pérdidas en el sistema. Y también creo que regresando también a la parte de ese paquete de revisión, debe hacerse, echando así, justo como estaba diciendo, separar cada caso. Miguel lo mencionaba, si hay casos problemáticos que son manzana de discordia, pues hay que verlo independientemente, porque Honduras no puede estarse metiendo en procesos de contratación donde está contratando a 10 y 20 años a 20 centavos, mientras Guatemala y El Salvador al mismo tiempo están haciendo contrataciones al mismo periodo a 5 centavos de dólar. Es absurdo que entremos en esa diferencia de costos, 5 los vecinos, 20 nosotros para el mismo periodo de tiempo, porque nosotros no podemos implementar sistemas competitivos de contratación y no creamos esa confianza. Entonces, y la otra parte que creo que es muy importante, lo mencionaba Miguel sobre esa comisión para intervenir de cómo está el tema de los precios. Creo que primero hay que ver las cosas de una forma seria y respetuosa a la institucionalidad. La ENE y la gerencia del ENE no pueden, es ilegal darle órdenes a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. La ENE es un agente regulado del sistema como cualquier otra empresa que provee servicios dentro del mercado energético. No puede darle órdenes y eso es hasta ilegal que simplemente lo sugieran. Tenemos que regresar o tratar de fortalecer y crear un sistema en el que los reguladores están en su función de regulador y supervisor del sistema a todos los agentes, públicos, privados, mixtos, no importa, pero tiene que regresarse a eso. Guillermo, si no en el país no vienen los buenos agentes en los que nos van a ayudar a salir de este problema. Sí, Guillermo, en el caso puntual de este hecho que planteábamos aquí con Miguel, de esa revisión a las tarifas que el abonado está reclamando porque le salieron recibos por las nubes. La responsabilidad única y exclusivamente en este caso entonces es de la Comisión Reguladora de Energía la que tendría que dar la respuesta y la ENE simplemente acatar y no estar pensando en comisiones que más se ve como una tendencia a enredar, a dar largas y que al final el abonado terminó jorobado con el aumento. Así es, si quieren que algo no se resuelva, crean una comisión. Esa es la regla de la política. Pero yo sí creo que el ENE, que es la distribuidora, es la que debe dar respuesta. El problema es que hay una pirámide en una sola, donde está la ENE, la Secretaría de Energía y está la Comisión Reguladora. Es una sola pirámide. Entonces, una sola pirámide no deja ver realmente el esquema nacional donde el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, si la Presidenta del Gobierno les ha dado un semejante presupuesto, a esta fecha no se ha habido reducción de pérdidas, pero nosotros esperamos que a diciembre... Estamos en la misma, Miguel, estamos en la misma. Bajo lo que se viene llevando a cabo, se tenga una reducción de pérdidas porque se tiene el talento humano, el presupuesto, la logística, la cartografía, los sistemas y todo lo que concierne a la atención al cliente. Segundo, si Honduras es el segundo país con más riqueza hidroeléctrica, y si Honduras ha pasado lo que ha pasado en este trimestre, que ha sido altamente grosero, y ya tenemos el resultado de un ajuste de 15.23 y que pudo haberse llegado al 25.94, es terrible a la población. Si el gobierno dijese, no, mire, yo no absorbo ese valor, o sea, es un bombazo para el pueblo hondureño. Entonces, ahí es donde se debe reflexionar, oiga, y entonces Honduras, ¿en qué espacio de movimiento energético estamos? Hay que replantearlo. Desde los trabajadores hemos insistido que este es un esquema estructural y que hay que avanzar bajo el presupuesto y bajo la estructura de reducción de pérdida a diciembre, bajo la operación del sistema en distribución, bajo la inversión en distribución de la sostenibilidad de esa continuidad de servicio al pueblo hondureño. Y desde la transmisión, que ya se sabe, las grandes líneas de inversión, digamos la línea de Lloro a La Guan, la línea de Chichicaste a Danlí, Patuca, la línea de Occidente y otras acciones que están trazadas también en el plan de contingencia de transformación que arriba de 272 MVA de capacidad se instalaron. O sea, se sabe lo que se debe hacer, hombre. Lo que falta es la ejecución, la voluntad política real. El problema es que hay un sectarismo terrible en este país. ¿Y cuánto tiempo vamos a esperar para esto? Porque
Guillermo estuvo en la ODS, conoce del tema. ¿Y hace cuánto nos vienen diciendo de esas inversiones en las líneas de transmisión que plantea Miguel? Ponen el recurso, pero quizás solo es en papel porque en la ejecución lo seguimos esperando, Guillermo. Pues es que aquí Chendo, creo que esa pregunta va bastante ligada a lo que decía Miguel de cómo cuando todas las instituciones están revueltas y no permite ver una claridad, porque si en el tema de esa duda de cómo se está facturando, esa es una responsabilidad de ENE Distribución puntualmente, porque tiene la parte de ellos son los que tienen que cobrar y tener los ingresos del ENE. Pero cuando nos pasamos ya a las inversiones en general, mientras no se termine ese proceso de la decisión energética, que fue lo que se había hablado y se había acordado que era sano porque eso nos permite ver todo por los diferentes segmentos, no se haga. Entonces, cada vez que hay un subsidio a cubrir una parte del aumento del costo, quiere decir que ENE Distribución está quitándole recursos que irían de otra manera a ENE Transmisión para poder hacer construcción de infraestructura, o la misma ENE Distribución en mejorar su red interna. Mira, aquí la cosa no solo es cuánto va a tardar, es qué podemos hacer para recortar ese tiempo de mejora. Si pudiera yo dar una sugerencia, hay que primero decir felicidades a la gerencia del ENE en las mejoras que han hecho en el sistema y creo que han venido avanzando. ¿Es suficiente? No. ¿Va a ser suficiente en este periodo? No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar caminos que recortan el tiempo de la mejora, y ese camino, ¿cómo se va a recuperar? Dejar de pelear con el sector privado, y yo haría no solamente la licitación del sector de la parte de generación, sino una licitación o abrir a la inversión, dando contratos de certeza a el área de transmisión también y de transformación, a que pueda ser un mercado más competitivo bajo reglas todos bajo las mismas reglas, incluyendo a la ENE, porque no hay suficiente plata en el sistema para que pueda recortarse el problema de forma rápida. Entonces necesitan aliados. Muy bien. Si pueden aliados de multilaterales, pueden ser aliados del sector privado. Y si metemos a que la transformación también pueda ser construida por privados buenos, limpios y en formas competitivas, creo que le ayudaría muchísimo al ENE para poder dar un mejor servicio a la población. Muy bien, hacemos una pausa aquí en el banquillo. Ya venimos con nuestros invitados de hoy, Miguel Aguilar y Guillermo Peña Pantin. Seguimos al banquillo. Miguel, ¿qué tanto se ha saneado la estatal de lo político, de los intereses, de los arreglos? ¿Ha cambiado? En el avance del rescate institucional, desde el ángulo de la legislación, la ley establece primero que el ENE tiene vigencia pública. La recuperación de los proyectos estatales que estaban en un privado, desde la instalación, que funcione o no funcione, pues ya está el resultado ahí de un programa de reducción de pérdidas. De 3 años seguidos que le han dado los mejores presupuestos a la institución, de que ha tenido el respaldo directo de esta administración del gobierno. Entonces, de eso a la realidad en el campo hace falta mucho por delante. De eso a la realidad de la demanda y de cómo cubrir la demanda y de cómo enfrentar con una estrategia bajo lo que ha pasado y bajo lo que viene por delante, está muy distante. Porque desgraciadamente se cruzan intereses políticos, económicos, sectoriales, y eso hace entonces que no se vea a la población. Pues el caso de Brazabola, que es un proyecto que ha sido objeto de crítica. ¿Qué recomiendan desde el ángulo de los trabajadores para que esto no vaya a terminar siendo una carga mucho más pesada que la que ha sostenido el estatal? Bueno, es que en el caso de Brazabola se le han dado ventajas de inversión. Casi lo pusieron prácticamente hincada en la subestación de 230 Sur en San Pedro Sula. Y así, ¿quién no? ¿Cómo va a haber riesgo el privado en una inversión de esa si usted sabe que esa potencia la necesita sí o sí? Y es más, no cumplió a cabalidad. Esta empresa es lo que establece el plan de contingencia, de cuánto era la potencia firme que tenía que poner en tiempo real el 31 de marzo, según lo indica el plan. Entonces, si hay discordia, el plan indicativo establece los tiempos y de cuánto era lo que se iba a generar. Entonces, si hay fricciones por esa planta,
Entonces no debe detenerse el acuerdo que la empresa tiene ya con los diferentes actores y sectores de generación, porque eso sí ayudaría a cambiar el modelo de contrata, sumado a aquellos que, reitero, licenciado Guillermo, hay muchos contratos que están en ese marco de oportunidad, hay que pasarlo a un contrato real, porque eso ayudaría al país. En medio de cualquier telaraña ideológica, política, sectaria, económica, hay que reestructurar el camino donde ruede la rueda a favor de Honduras, no que ruede la rueda a favor de grupos económicos que se aprovechan de cada gobierno y que nos afectan a la población. Guillermo, el inversionista, ¿cómo registraría un cambio del mercado de oportunidades donde se vende al mejor postor, para que lo entiendan de esa manera, a pasar a servicio ya de contratación plena, permanente? Vamos a ver, Guillermo, si Perdón, cuando se abrió el mercado de oportunidad, ahí sí tuve una posibilidad de verlo desde adentro y hablar con los inversionistas activos y otros que estarían interesados en entrar al sistema. ¿Qué llamó la atención del mercado de oportunidad? Una vez que entendieron cuáles eran las reglas, dijeron, me sale mejor salirme que dejar que se venza mi contrato y no volver a solicitar o participar en licitaciones, porque además que pueden ser amañadas y hay preferencias o se ponen reglas diferentes o no me aceptan los precios. En el mercado de oportunidad sí se paga y se paga en el tiempo establecido, 40, sí. 45 días. Claro, entonces, ¿por qué voy yo a meterme a un sistema de contratos en el que me van a detener 8 facturas, 8 meses, 10 meses de facturas, por más que sea bueno para el sistema, por más que sea un contrato legal aprobado por el Congreso? ¿Para qué me voy a meter si no me van a pagar? Porque sé que siempre me van a dar largas al tema. Entonces mejor me quedo en el mercado de oportunidad. Esa es una razón muy sencilla de por qué la gente está ahí y por qué se queda ahí. Y además lo están haciendo sin ningún tipo de respaldo de si les van a poder comprar en un mes o si les van a comprar en una semana. Ellos van a ofertar lo que se puede ofertar. Licenciado Guillermo, pero ese es el reto y desafío que el país tiene. Ordenar lo desordenado que está en el marco energético. Sin duda, sin duda. Hay que ordenarlo y ponerse de acuerdo entre las partes, que gane el privado, pero que gane el país, que gane el pueblo hondureño. Pero aquí no puede ser que a alguien le apueste, como a otros que han entrado ahorita, a ganar. Porque así es, como se dice allá abajo en la población, burro amarrado. ¿Quiénes son los que han entrado ahorita con grandes facilidades? El caso de Brazabola, ya lo dijo Miguel, entran bajo reglas particulares y yo me atrevería a decir hasta que si algún día vemos una CICI en Honduras, ese contrato podría ser sujeto a una buena investigación de una CICI de cómo se llegó a eso, cómo se reactivó algo fuera del marco establecido de ley, y eso puede ser puede ser una realidad. Yo no, de verdad, así de grandes son las dudas de ese proceso de activación de esa planta. Por eso es que en el Congreso Nacional sí hay dificultades por el acuerdo que se ha hecho. ¿Usted lo excluye? Sí, claro, lo revisa. Claro, lo excluyo y voy al gran acuerdo con los otros sectores que son más, para que no me contamine la escena y no me contamine lo que yo visiono como país bajo esa montaña energética, pero teniendo en mi mente clara que Honduras cambia el modelo energético. Si lo excluyo, si lo quito del grupo de adendas que se tienen para discutir y de los proyectos que se enviaron al Congreso Nacional, con el déficit que hemos tenido en el Valle de Sula, ¿no es de alto riesgo que esta empresa diga, pues paro? No, si hay riesgo, claro que hay riesgo, porque el plan de contingencia estimaba y estima que esa planta se fueron por ese camino. No había 2 caminos ni 3 caminos, había uno. ¿Y quién era ese camino? La planta que estaba en Villanueva, que suministrase e inyectase esa potencia para que fuese a San Pedro Sula. Entonces, si hay riesgo, claro que sí hay riesgo, pero lo que estamos hablando es si se está construyendo un gran acuerdo con diversos sectores y hay uno que está contaminado, hágalo a un lado y avance en lo que ya tiene se puede negociado. Acudir a otras opciones en el mercado en este momento, por cuanto la emergencia ahí está, Guillermo. Al excluir una de estas generadoras y que no vayamos a entrar en crisis por falta de potencia en los próximos 3 meses, ¿cómo está la realidad de mercado? Pues es que no hay solución rápida y barata, eso no existe en las condiciones donde estamos.
Lo que hay es planificar hacia adelante. Yo no sé, de nuevo aquí los números, porque ya al estar todo enredado el sistema, la parte institucional, no me da mucha confianza en los números, porque no podemos verificar que son ciertos o si son políticos. Pero yo creo que aquí, atrevería a decir, el próximo año, el próximo verano, estamos en la misma situación que este año. Y eso es si no tenemos ninguna tormenta que nos pone peor la cosa y que bota las líneas y hace una reconstrucción todavía más larga. Pero el proceso corto y rápido no existe. No se puede curar el sistema rápido y de forma barata. Lo único, si queremos cosas rápidas, van a salir caras, y si queremos cosas muy baratas, van a salir largas. Ese es un poquito de la disyuntiva donde se encuentra todo el sistema. Ahora, ¿cómo hacemos cosas intermedias? Pueden haber y se han propuesto muchas soluciones, tanto del lado de la demanda como del lado de construcción y crecimiento de la oferta. Pero entre otras cosas que pueden ayudar es que por fin se hagan los bidireccionales, que se permitan microcircuitos privados para poder quitarle demanda, aparte de la demanda al Estado. O sea, hay herramientas que pueden ayudar, pero no van a solventar. En el largo plazo lo que va a solventar es que tenemos que crecer. Digo, como meta, yo pondría que tenemos que tener el doble de la energía contratada de la que hay ahora para poder atender un crecimiento de una demanda, para poder tener una base de una economía que va a crecer por 10 años arriba del 7%. O sea, si queremos crecer arriba del 7%, necesitamos más energía. Solo hay tres cosas que traen es el costo de la mano de obra, el costo de energía y el costo del capital. Ahora, el costo de la mano de obra tenemos que suba para que la familia hondureña esté mejor, pero para que eso pueda estar mejor tienen que haber trabajos de buena calidad. Para que haya trabajo de buena calidad hay que poder suministrar la energía. Solamente con esa base, arreglando, como dice Miguel, el sistema y planificando a cómo logramos crecer arriba del 7% por una década, eso nos dice que tenemos que duplicar la cantidad de energía en el país en la siguiente década. Muy bien, y que esta sin duda alguna es una tarea enorme, tener economía con crecimiento de un 7% que sería histórico. Para tener un contexto, estamos en un 4% promedio para este año. Hacemos una pausa, ya volvemos. Seguimos al banquillo. Bueno, dentro de todo esto duro que se vive en LENEI, que hay que reconocerlo, asuntos financieros, hay una buena noticia, ¿verdad? Hoy entró en funcionamiento. ¿Con qué potencia el proyecto de Patuca, que ha sido un anhelo histórico, Miguel? Licenciado Chendo, licenciado Peña, el día de hoy, 1 de julio, a las 00, finalizó el contrato que estaba haciendo la operación y mantenimiento allá en Patuca 3 del privado y pasa a manos operacionales del Estado, de nuestra gente con la estructura allá en Patuca, con la capacidad de talento humano, hombres y mujeres, y nos ahorramos un montón de plata que hemos venido pagando desde el 2017 a un privado porque opere una planta cuando desde el 2020 está nuestra gente allá. Patuca puede generar ahorita en este momento 77 megavatios, con una embalse de 236.6 más o menos anda en este día, y pudiésemos llegar a generar, cuando el embalse lo estime conveniente y cuando así lo estime despacho, 104 megavatios, pero para eso se ocupa una subestación y se ocupa traerla a Chichicaste también. Líneas de transmisión, una que línea es de el transmisión. otro Y la otra reto importante del que Patuca sea operada por el Estado y que nos ahorremos esa plata, es que el ENE también puede reinvertir en la planta o invertir en el aspecto social de los pobladores, porque hay deudas con los pobladores en términos, llámese servicios básicos o en energía, o en la construcción de una línea también de Patuca donde se genera hacia Palestina, porque es inaceptable que generando desde Patuca el circuito tenga que venir desde Juticalpa hasta Palestina. Es una caída de voltaje salvaje, es una falla increíble, nos distorsiona el sistema y nosotros creemos que Patuca debe llamarse un complejo Patuca. Y ojo que sí se tienen, o por lo menos es lo que nos han dicho, los recursos para la construcción de esa subestación. O aquí es donde viene aquello, Guillermo, que ustedes los economistas siempre lo ponen como prioridad. Cuando se trata de una deuda favorable, esta podría ser una deuda favorable que finalmente sea contraída por la NE para una verdadera subestación para levantar esa potencia de Patuca. Ojalá que sea. Yo tengo ningún
tema en contra de Patuca. Yo creo que está bueno que se logre llegar al máximo de inyección, que se logre un buen manejo, que se logre un mayor beneficio para la población aledaña, que haya que se mejore la calidad del medio ambiente y del agua alrededor del espacio donde está. Creo que simplemente donde lo veo es que eso es una de mil cosas que hay que hacer, y tenemos que meter metas grandes, metas tangibles, metas que nos alineen a pensar correctamente, porque parte del problema cuando todo ese sectarismo, sea político, económico, lo que sea, se pone a pelear es porque está pensando más en corto plazo. Si establecemos metas de más largo plazo, como lo que les decía, ¿cómo hacemos para duplicar la cantidad de energía disponible en el país? ¿Cómo hacemos para duplicar el crecimiento económico del país? Haciendo eso, esperaríamos que se duplique el consumo per cápita de las personas de la familia hondureña en consumo energético. Costa Rica consume 3 veces el per cápita que nosotros, ¿no? O sea, tenemos que llegar a pensar que si queremos solventar eso, tenemos que tener un marco claro de más largo plazo donde establecemos las reglas y rutas de salida, porque a este gobierno no le va a dar el tiempo. Es un proceso de 15 a 20 años salir de donde estamos y ponernos en una posición favorable para romper el ciclo migratorio del país, que 9 de 10 personas del país se van por tema económico, no por el tema de seguridad. Y únicamente mejorando la economía es que se rompen esos ciclos. Y hablando de ese tema económico y financiero, Guillermo, también ser sinceros con los técnicos y los especialistas en esta área de la estatal eléctrica, porque por ahí se insiste que vamos a procesos de colocación de bonos soberanos. Se habla de hasta casi 800 millones de dólares y van a ir para la NE. Y habrá que revisar que eso sea, si acaso es que se da, para contraer deuda sana. No, pues que la quinta vez que van a hacer ese mismo monto en bonos soberanos, y en realidad la mayoría va para pago de deuda de facturas atrasadas. Ni siquiera va para darle una mejora a la calidad del servicio, ni para sanear a la ENE. Sí, es importante que un bloque de esa plata vaya a la mejora en la transmisión, a la mejora sumamente en la distribución. Solo es deuda de generación. Sí, es importante porque hay que asegurar esa continuidad de servicio. Transmisión es seguridad del Estado, la distribución es la atención al cliente, la generación es la seguridad económica de un país. Entonces, bajo esos términos técnicos energéticos, es un gran desafío por delante. Guillermo. Yo estoy de acuerdo. De aquí ahí me gusta mucho poder compartir con Miguel, porque tenemos una visión. Creo que donde lo privado y la inversión puede alinearse con los intereses del estatal y los grandes profesionales que trabajan ahí, que no son todos, pero sí hay una tremenda cantidad de gente que sí son grandes profesionales y que saben lo que están hablando, tienen los números y lo viven en su día a día, sino minuto a minuto, porque el despacho es minuto a minuto. Pero aquí tenemos que pensar en grande, tenemos que ver cómo sanear, y un proceso nuevo de bonos es la cuarta, quinta ronda de lo mismo para lo mismo, que no va a cambiar nada. Sí, y un elemento que aquí lo veníamos conversando y estamos cerrando ya, y es que ojalá, esperamos que si en algún momento se vuelven a equivocar con esto de las tarifas, se equivoquen a favor del abonado, del usuario, porque lo último de este ajuste que nadie se lo esperaba fue, insistimos, para jorobarle el bolsillo al abonado, Guillermo y Miguel. Es que hay una curva que hay que romper, y es el promedio. Porque el promedio no refleja realmente el consumo real del cliente. Entonces hay que instalarle su medidor. A todo cliente hay que instalarle su medidor masivamente, para que usted refleje su consumo real. Y si hay algún reclamo, entonces es justo que lo presente con la documentación en mano. Pero como hay demasiado promedio, entonces el promedio crea una afectación de la que usted ya mencionaba. Perfecto. Gracias, Guillermo. Muy amable. Yo más bien solo pediría que no se equivoquen, más bien, y que sean las reglas claras para todos. Perfecto. Saludos, licenciado Guillermo. Guillermo Peña Pantin y Miguel Aguilar esta noche con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.